Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago. Les doy la más cordial bienvenida a este Zoom con un tema de verdad de mucha importancia para mujeres como yo o como muchas que estaban esperando algo como esto, que es la menopausia. Y bueno, hice por ahí una encuesta de qué preguntas tendrías tú que estás pasando por esta etapa, que si es algo que se va a quedar para siempre, que necesitamos hormonas, alimentación especial, que si es solamente el hecho de que se va a la menstruación, el periodo de menstruación, que necesitamos hormonas. ¿Qué pasa con todos los síntomas que tenemos? Si es una enfermedad o solamente es parte de lo que es un proceso de vida. ¿Y quién mejor que dos expertos maravillosos? Y que esto fue por iniciativa del doctor Eduardo Sholkov, exdirector del Hospital Cook County, de aquí, del área materno-infantil en Chicago, Illinois, y actualmente profesor asociado de la Northwestern University, y que de verdad fue un atinado proyecto que se hace, porque este proyecto es semana tras semana traer temas de importancia para todo lo que es la comunidad. Así que, bueno, les doy la más bienvenida a los dos médicos, que es también nuestra querida doctora, que déjenme ver si está por ahí. Sí, está ahí Jenny. Yo le pongo. Por favor, doctor, nuestra querida Jenny Guzmán, nuestra doctora especialista desde República Dominicana, que ya la estoy haciendo aquí co-host y que también le doy la más cordial bienvenida. Doctora Jenny, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, hola Claudia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, doctor Eduardo, ¿cómo está usted? Un abrazo desde aquí, desde República Dominicana, y muchas felicidades por este nuevo rango de platino. Muchas gracias. Contanos, ¿qué temperatura? Claudia te cuenta que debe haber 3 grados en Chicago. 3 grados con factor viento -4, doctor Sholko, así que calientitos. Aquí caluroso. Bueno, menos mal. La verdad es que hay para disfrutar, ¿no es cierto? Pues bienvenida, doctora Jenny. Es todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias por aceptar la invitación con un tema que estamos en la espera y que ha sido bombardeado nuestra página, donde qué tema lo estábamos esperando. Así que adelante, doctora Jenny, es todo suyo el micrófono. Sí, un segundito. Y aquí empecemos. Bueno, el día de hoy tengo este tema que es climaterio y menopausia, ¿verdad? Y también cómo en esta época de lo que es que estamos tan bombardeados con todo lo que es el estrés oxidativo, radicales libres y todo esto. Y lo vamos a dividir en dos partes. Yo voy a hablar básicamente todo lo que es la parte médica de cuáles son los síntomas y todas estas cosas de la menopausia, el climaterio. Y ya el doctor Sholkov nos va a hablar más sobre lo que es la parte del estrés oxidativo y la menopausia. Aunque también les voy a hablar un poquito, pero voy a empezar quiero decirles, no voy a entrar en mucha cosa como técnica médica, sino lo que realmente me interesa que las mujeres como tal entiendan qué es el proceso por el cual pasan y cuáles son todas esas cosas que van a ver o que pueden sentir en este proceso. Entonces, lo primero vamos a empezar por la definición de lo que es el climaterio. El climaterio no es más que una etapa totalmente fisiológica, totalmente normal en la mujer, que se va a caracterizar por presentar una serie de cambios, tanto morfológicos, funcionales y psicológicos. O sea, en todo nuestro organismo van a haber cambios que van a empezar a suceder cuando el ovario empieza a dejar de funcionar. Cuando cesa la función ovárica, entonces empiezan a aparecer todos esos síntomas. O sea, es el paso desde el periodo de fertilidad hasta el paso de la infertilidad. O sea, cuando ya el ovario deja de funcionar totalmente, entonces ya aparece lo que es la menopausia. Pero los síntomas empiezan a aparecer desde mucho antes. Entonces,
el climaterio comprende todo este periodo que es desde la premenopausia hasta la menopausia. O sea, esto es un periodo que puede tardar de 5 a 15 años, pero nosotras entendemos que la menopausia es simplemente cuando ya no vemos menstruación. Pero no, eso es todo un proceso que puede tardar 5, 10, 15 años y que van sucediendo cambios en nuestro organismo que son sutiles y que a veces no lo relacionamos con este periodo de perimenopausia o premenopausia, donde ya vamos entrando, y que también incluso a los médicos muchas veces se le pasa desapercibido. Entonces lo vamos a dividir en perimenopausia, que es ese periodo antes de que se establezca la menopausia, y este periodo puede iniciar desde los 35 años de edad. Entonces, hago aquí un paréntesis y les invito a las mujeres jóvenes a que tomen en consideración tener sus hijos jóvenes, ¿verdad? Antes de los 30 años, preferiblemente. ¿Por qué? Porque la mujer nace con todos sus óvulos. O sea, los óvulos que tú vas a tener durante toda tu vida, tú naces con ellos y ellos van envejeciendo junto contigo. Entonces, cada mes, cuando tú ovulas, no es un solo óvulo el que se pierden varios óvulos porque muchos folículos empiezan a crecer y cada uno tiene un óvulo en su interior. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo la cantidad de óvulos va disminuyendo, los óvulos que te quedan van disminuyendo y a la vez también van envejeciendo junto contigo. Por eso es que después de los 35 años es más difícil embarazarte, es más probable que pueda venir el bebé con problemas, y por eso las invito a que se den la oportunidad de no retrasar tanto tiempo los embarazos, sino que lo planifiquen a una temprana edad. Entonces, como les decía, en la perimenopausia empiezan a aparecer síntomas sutiles que muchas veces tanto el médico como la paciente lo confunden con síntomas del estrés, del agotamiento y de todo lo que conlleva esta vida rápida que tenemos hoy. Entonces, el principal síntoma que aparece en la perimenopausia, que es ahí como entre los 35 y los 40 años de edad, es la irregularidad menstrual. Y esta irregularidad puede ser que se acorten tus periodos, que cada vez sean más cortos, pueden ser que se extiendan y que tú empieces a ver la menstruación cada 45 días, cada 2 meses. Puede ser también que aumente la cantidad de días que duras con el flujo menstrual o que aumente la cantidad de sangre que ves por mes. Entonces, ese es el principal síntoma y está presente en el 90% de las pacientes que ya están en la perimenopausia. Entonces, luego de esto vamos a hablar, ya sabemos, ¿verdad?, que hay un periodo de perimenopáusico, que es antes que el cuerpo ya va presentando cambios. Entonces, ¿qué es la menopausia? Realmente menopausia como tal, la Organización Mundial la define como el cese permanente de la menstruación tras un periodo de 12 meses consecutivos de amenorrea. Amenorrea significa cuando no ves menstruación, sin otra causa aparente, patológica ni psicológica. O sea, cuando una mujer tiene 12 meses, un año completo sin ver la menstruación, entonces se considera que está menopáusica, no antes. Si todavía tú estás viendo la menstruación cada 3 meses, cada 6, todavía estás en la perimenopausia. Estás francamente en menopausia cuando tienes 12 meses o un año completo, ¿verdad?, sin ver tu menstruación. Y la edad promedio de la menopausia son los 50, 51 años de edad. Entonces, pero se puede presentar desde los 45 años. También hay pacientes a las cuales se le puede adelantar la menopausia. ¿Y cuáles son estas pacientes? Bueno, pues en las pacientes fumadoras,
se puede adelantar en las pacientes que se le ha hecho histerectomía total abdominal, o sea que se le ha extraído su útero por alguna condición que lo ameritaba, las pacientes nulíparas que nunca han parido, también pacientes que han sido sometidas a quimioterapias, se le puede adelantar este periodo de la menopausia. Pero también existe lo que es la menopausia precoz, que es aquellas pacientes que presentan la menopausia antes de los 40 años de edad. Entonces, la mujer debe de estar siempre muy pendiente de sus ciclos menstruales, de cuál es su regularidad, para saber identificar que no es normal, y siempre acudir a su médico y que el médico evalúe cuál es la condición por la cual está pasando esa paciente, para ver si es un simple trastorno, o si es que está está entrando en una menopausia precoz, o si ya está en la perimenopausia o todo esto. Entonces, es bien importante todo esto. ¿Por qué? Porque hoy en día las cosas que más preocupan a la mujer sobre la menopausia, o sea, la menopausia es una palabra que la mujer no la quiere ni mencionar. O sea, las mujeres no dicen ni que estoy menopáusica, no, porque eso es como un secreto de Estado, y mucho menos delante de los hombres no les gusta decir. Y la edad no la dicen por eso, y no, esa palabra no es mencionable. Menopáusica yo no. ¿Por qué? Porque las mujeres entienden que decir que está menopáusica es que ya no es mujer, que ya está vieja, que ya, bueno, muchas cosas se crean alrededor de lo que es la palabra menopáusica. Pero ¿cuáles son las cosas que más preocupan a la mujer en relación a la menopausia? Pues en muchos casos la pérdida de la capacidad para tener hijos, por lo que les decía, muchas veces las mujeres posponen tener los hijos para más tarde, pero entonces le coge lo tarde. Entonces ya no pueden procrear, por todo lo que les decía al principio, de que se agotan los óvulos o se ponen viejos, y entonces es un problema embarazarse. Otra cosa que les preocupa mucho es la pérdida de la juventud. Y más ahora que las mujeres no queremos vernos viejas, queremos siempre estar, ¿verdad?, bonitas, arregladitas. No queremos que nos cuelgue nada. Entonces, eso es algo que preocupa de verdad a las mujeres. También los cambios cutáneos, los cambios en la piel, porque con la menopausia la piel se pone fina, se pone muy seca, se pierde el colágeno. Entonces, todo esto hace que salgan arrugas, que haya una resequedad muy importante en todo lo que es la piel. El pelo, que es parte de la piel, se pone fino, se sale con mucha frecuencia, y todo esto es por efecto de la menopausia. También la pérdida de la libido es algo que preocupa mucho a las mujeres, porque entonces empiezan a haber conflictos en el matrimonio, porque la mujer no tiene deseo, pero sí el hombre quiere, y eso crea ahí todo este de trastorno en la relación, y muchas cosas que traen consigo detrás de todo esto. Entonces, esas son las principales cosas que preocupan a la mujer. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar la mujer en la menopausia? De verdad que son muchos, y son síntomas que son preocupantes, porque a veces uno no lo puede ni siquiera simular. Entonces están los bochornos, que se llaman así porque es ese golpe de calor, y en las mujeres blancas, de tez blanca, se nota mucho porque se pone la piel roja. Entonces la mujer empieza a sudar, y los calores, ya las mujeres se pueden estar quemando y están así, mudas, porque no quieren que la vean, diciendo que tienen calor para que no la tilden de menopáusica. La sudoración nocturna, estás durmiendo, puedes estar en un congelador y sudas, te tienes que desarropar, y luego viene un escalofrío y te pasas la noche entre que te arropas y te desarropas y no duermes. Entonces también eso trae consigo insomnio, cansancio, debilidad,
disminución del deseo sexual o de la libido, resequedad vaginal, porque la pared vaginal se atrofia, se pone muy fina y entonces muy seca y es casi imposible las relaciones sexuales. La paciente se ponen irritables, o sea, por todo pelean. No sé si le ha pasado que les dice, gato, está menopáusica, tanto que pelea, deja de pelear. Y así es como que nos tildan de, si peleamos, nos tildan de menopáusica. También la depresión es algo muy común en las pacientes menopáusicas. Otros de los signos o síntomas que podemos ver es la aparición de las arrugas, la aparición de las manchas, y esto es por la falta del tejido, del colágeno en el tejido, y todos estos síntomas son debido a nada más y nada menos que a la disminución de los estrógenos. También la paciente va a tener un aumento de peso. Cuando le dije que había cambios en la morfología, es en lo que es la contextura de la mujer. La grasa se va a empezar a depositar en otros lugares que no son los lugares convencionales. Van a ver aquí en el abdomen se acumula mucho la grasa, en las caderas. Como les dije anteriormente, va a haber caída del pelo, pérdida de la memoria, que es algo que es sumamente frecuente también. La mujer empieza a perder la memoria. Entonces, todos estos síntomas son debidos a la caída de los estrógenos. Los ovarios en la mujer producen ciertas hormonas. Las hormonas que producen son estrógenos, progesterona y andrógenos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la mujer entra en la perimenopausia, que ya empieza en esa etapa, la primera de las hormonas que cae es la progesterona. Entonces, ahí es cuando empiezan a aparecer los trastornos, las irregularidades menstruales. ¿Por qué? Porque la progesterona es quien frena a los estrógenos. Son dos, el ciclo se divide en dos, estrógenos y progesterona. La primera parte del ciclo la gobiernan los estrógenos y la segunda, la progesterona. Si no tenemos progesterona, entonces las pacientes van a presentar sangrados muy abundantes, sangrados irregulares, puede haber sangrados 2 y 3 veces en el mes o tener manchados o spotting esporádicos. Entonces, cuando esto sucede, tanto el médico como la paciente tienen que ponerse en alerta. Luego, ya viene la caída brusca de los estrógenos y entonces es donde empiezan a aparecer todos los demás síntomas que les mencioné. Entonces, ¿cuáles son los efectos a largo plazo del hipoestrogenismo, de la caída de los estrógenos? Pues eso tiene muchos efectos en nuestro organismo, en nuestra calidad de vida. Y una de estas cosas es la osteoporosis. ¿Por qué? Porque los estrógenos son indispensables para que nuestros huesos estén fuertes. Porque los estrógenos son potentes antioxidantes. O sea, cuando caen los estrógenos se produce mucho estrés oxidativo en nuestro cuerpo. Y el estrés oxidativo de una manera indirecta afecta nuestros huesos y ya eso ahí es un tema que para el que no es médico es un poco difícil explicarle porque entra ahí lo que es la reabsorción ósea y el modelado óseo que se hace de una manera muy acelerada y por eso se produce la osteoporosis. Pero los estrógenos son, esas hormonas son unos potentes antioxidantes en nuestro organismo. Empiezan a aparecer las enfermedades cardiovasculares, que en las mujeres menopáusicas el 50% de la causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y es por la falta de los estrógenos. Los trastornos genitourinarios, o sea, se afecta todo lo que es la vagina, empiezan a aparecer los procesos de insuficiencia, ¿cómo se llama? De incontinencia urinaria, o sea, empieza a haber salida de orina en la mujer cuando estornuda, cuando se ríe, entonces está con esa incomodidad de que siempre anda húmeda, que anda oliendo a orina y a veces simplemente con utilizar una crema a base de estrógenos
esto desaparece. No siempre eso es quirúrgico, no siempre amerita una cirugía porque tenga este trastorno. A veces simplemente la falta de estrógenos y se puede corregir fácilmente. También aparecen los trastornos cognitivos. La mujer empieza a olvidar las cosas, se vuelve irritable, se vuelve ansiosa, no puede dormir adecuadamente. Y también se ha relacionado la deficiencia de los estrógenos con el Alzheimer. Hay estudios que demuestran que cuando la mujer se somete a terapia de reemplazo hormonal tempranamente, disminuye el riesgo de padecer demencia, Alzheimer y cualquier trastorno cognitivo. También la falta de los estrógenos aumenta considerablemente el estrés oxidativo y todas estas enfermedades están relacionadas íntimamente con el estrés oxidativo. Entonces, una de las cosas que como todavía estamos en investigación es quién es primero. Esto es como el huevo o la gallina. ¿Quién es primero? ¿El estrés oxidativo o la caída de los estrógenos que conlleva a todo esto? Pero sí, una cosa va de la mano con la otra. O sea, se produce mucho estrés oxidativo en las pacientes menopáusicas, hay mucha liberación de radicales libres y todo esto conlleva a todas estas enfermedades y a todos estos síntomas que les he mencionado. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la menopausia? Pues básicamente por los síntomas, pero también con pruebas de laboratorio. Pero el médico debe de hacer un examen exhaustivo de la paciente, tomando en cuenta la edad de la paciente, los síntomas que presenta y una exploración física completa, no solamente una exploración ginecológica, toda una exploración física y confirmarlo con pruebas de laboratorio, que básicamente haciendo pruebas de las hormonas de la mujer, estradiol, FSH, LH y progesterona, podemos tener una idea de si ya la paciente está perimenopáusica o está francamente ya enfrascada en lo que es el proceso menopáusico. Entonces, para dar tratamiento a las pacientes en esta etapa no es tan sencillo como decir, que tú te tomas para esto, tal cosa. No, cada mujer va a tener un tratamiento específico según su edad, según el estilo de vida que lleve, según sus hábitos alimenticios, si es activa físicamente o no, si tiene actividad sexual o no. Un ejemplo, porque usted no le va a poner a una paciente a aumentar la libido cuando esa paciente no tiene pareja. O sea, es todo un interrogatorio que hay que hacer con esa paciente antes de uno simplemente medicarle algo para el tratamiento de la menopausia. Hay que saber si su menopausia fue quirúrgica o es una menopausia natural ya por la edad, porque cuando la menopausia es quirúrgica, porque por alguna razón hubo que extirpar los ovarios, si se hace a muy temprana edad, entonces la terapia de reemplazo va a ser distinta o el tratamiento que vamos a dar a la paciente va a ser distinto que si es ya una paciente que es una menopausia natural. También si la paciente tiene una menopausia temprana o precoz, los tratamientos van a ser diferentes dependiendo de cada paciente. Hay que tomar en cuenta si la paciente ha padecido cáncer de mama o si tiene factores de riesgos importantes de cáncer de mama, si es propensa a padecer un cáncer endometrial. Todas estas son un sinnúmero de cosas que el médico tiene que tomar en cuenta antes de poner tratamiento a la paciente para lo que es la menopausia. Y el cáncer de endometrio en particular es muy frecuente entre la perimenopausia y la menopausia. ¿Por qué? Porque ahí al principio hay una producción de estrógenos que no tiene el freno de la progesterona que le mencioné al principio. Entonces eso hace que se produzca un crecimiento anormal del endometrio, que se llama hiperplasia, y que pudiera progresar a cáncer endometrial. Por lo tanto, cuando la mujer tiene una irregularidad menstrual,
que por lo general es aumento de sus sangrados, aumento de la frecuencia o de la cantidad durante el mes, entonces debe de acudir al médico para que evalúen qué está pasando y si hay una posibilidad de una hiperplasia endometrial o de un cáncer de endometrio, que la edad que se presenta con mayor frecuencia es en la perimenopausia o en la menopausia. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que vamos a generalmente a tener para manejar lo que es la menopausia? Pues tenemos las TRH, que son las terapias de reemplazo hormonal, lo cual hoy en día hubo un estudio que se realizó el WHI hace unos años, que las terapias de reemplazo hormonal en ese momento estaban en su auge y después de este estudio cayó bruscamente. ¿Por qué? Porque ese estudio abarcó una población bien grande, pero incluyeron pacientes, no fueron seleccionadas, como vamos a decir, de la manera adecuada. Entonces, los resultados arrojaron que los estrógenos eran los responsables del cáncer de mama, de los problemas cardiovasculares y todas estas cosas, pero fue porque no se seleccionaron adecuadamente las pacientes. Pero ya luego de que se hizo este boom, volver a otra vez a quitar de la mente de las personas que la terapia de reemplazo hormonal con estrógeno no es tan malo como se dijo, entonces ya eso es todo un tema. Pero realmente una terapia de reemplazo hormonal con estrógenos solos o combinada, bien seleccionada para cada paciente, es más beneficiosa, tiene más beneficios que efectos secundarios. Un ejemplo, una paciente joven que se le tenga que hacer una histerectomía con extirpación de ovario por H o por R, por la razón que sea, debe de empezar una terapia de reemplazo, siempre que no sea por cáncer de mama, debe de empezar una terapia de reemplazo hormonal tempranamente. ¿Por qué? Porque si no, su calidad de vida va a ser muy mala y los riesgos de tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, trombosis, osteoporosis, todo eso va a aumentar el factor de riesgo si no empieza una terapia de reemplazo temprana. También hay otros medicamentos que no son hormonas, que son los SERMs, que estas son las siglas en inglés, que son moduladores específicos de los receptores de estrógeno. Entonces, ¿qué hacen estas sustancias? Que se unen a los receptores de los estrógenos y el organismo lo entiende como que son estrógenos, pero realmente no lo son. Y te quita todos esos síntomas que trae la menopausia. Un ejemplo de esto es la tibolona, que se utiliza con mucha frecuencia. También están los antioxidantes. Está demostrado que y se está hablando ahora mucho de eso, que se produce mucho estrés oxidativo durante la menopausia y los antioxidantes son muy efectivos y ayudan a mejorar todos esos síntomas, ayudan a evitar la osteoporosis, a mejorar los calores, a mejorar todos estos síntomas que se presentan con la menopausia. También están los fitoestrógenos, que hay mucha controversia si realmente funcionan o no. Hay muchos alimentos que contienen fitoestrógenos que nos pueden ayudar a aliviar algunos síntomas. Y como les digo, cada mujer es diferente. Se tiene que hacer un esquema de tratamiento independiente para cada mujer. No hay un solo esquema para todo el mundo. Cada mujer lleva su esquema dependiendo de sus necesidades, dependiendo de su estilo de vida, dependiendo de los procesos por los cuales esté pasando esta mujer. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de utilizar la terapia de reemplazo hormonal adecuada en el momento adecuado? Porque muchas veces la mujer dice, no quiero terapia de reemplazo hormonal. Tiene 50 años, pero a los 60 dice, mira, ¿sabes qué? No aguanto todo esto, yo quiero empezar
a utilizar la terapia de reemplazo hormonal? Pues no, ya no pueden. Porque los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal es cuando tú lo empiezas, ahí inmediatamente entras en este proceso de menopausia. Después que pasan 10 años o después de tú estar en menopausia o a partir de los 60 años, es mucho mayor el riesgo de muchas patologías si tú usas terapia de reemplazo que cuando la usas al inicio. Los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal es cuando tú lo inicias al principio de ese proceso de menopausia. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios que nos va a dar usar el reemplazo la terapia de reemplazo hormonal? Pues va a haber una disminución disminuye la pérdida de la masa ósea, que eso es lo que nos lleva a la osteoporosis, por lo tanto vamos a evitar la osteoporosis. Disminuye la incidencia de fracturas, que es muy alta en las pacientes con osteoporosis. Disminuye el riesgo de demencia y de Alzheimer, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo de tromboembolismo. Disminuye los bochornos o oleadas de calor, mejora el deseo sexual, mejora la memoria y el estado anímico de la paciente, mejora la resequedad vaginal porque vuelve y pone el epitelio de la vagina húmedo, engrosado, ya no así tan fino como en la atrofia vaginal, mejora la resequedad de la piel y la pérdida del pelo, mejora la producción de colágeno y del tejido conectivo, por ende entonces las arruguitas van a salir más tarde, más lento. ¿Por qué? Porque recuerden que le dije, las hormonas son antioxidantes potentes, los estrógenos, entonces nos van a ayudar a mantenernos más joven. También reduce el estrés oxidativo que se produce en la menopausia. Entonces, si ustedes ven, también aquellas pacientes que por alguna razón u otra no pueden utilizar la terapia de reemplazo hormonal o porque no lo deciden hacerlo, o también porque conjuntamente con la terapia de reemplazo hormonal utilizar antioxidantes va a mejorar la calidad de vida de la mujer. Es importantísimo tomar antioxidantes durante este proceso de la menopausia. Como les dije, los estrógenos son potentes antioxidantes y por eso es que nos mantienen jóvenes, pero el estrés oxidativo que se produce durante la menopausia está directamente relacionado con los problemas metabólicos, con los problemas cardiovasculares, con la hipertensión, con el metabolismo de los huesos, con problemas degenerativos neurológicos, con cáncer. Durante ese proceso de envejecimiento y menopausia, el estrés oxidativo juega un papel primordial. Por eso es de suma importancia que la mujer durante el climaterio y la menopausia consuma antioxidantes y eleve sus niveles de glutatión. Entonces, no sé, doctor Cholkov, si lo que tiene preparado con relación a nuestro donador de cisteína para elevar los niveles de glutatión, que es el antioxidante más potente y nosotros lo producimos de manera natural cuando le damos a nuestro organismo la cisteína necesaria para que forme el glutatión. Entonces... muchísimas gracias. Gracias. Vamos a aclarar algunos puntos ya. Jenny, si querés ir mirando, hay muchas preguntas. Y me imagino que Claudia tiene otras por la sonrisita, pero yo te diría que vayas mirando, algunas son bien para vos, no digo que no las pueda contestar, pero me parece que son más para la ginecóloga que para cualquier otra cosa. Les voy a compartir mi pantalla. Sí. ¿Me dejás, Clau? ¿Me pasás? Ahí está. Ahí está, ¿no, doctor Cholkov? Está... Espera porque no me abre mi... Está usted como co-host, doc, tiene usted el control también, no hay problema. Muy bien. Entonces, yo anoté algunas cosas bien importantes, fíjense ustedes, con la tranquilidad que habla la doctora Jenny acerca de la terapia hormonal de reemplazo. Ella es jovencita, pero yo viví cuando llegó el aviso del aumento
de lo que provocaba en ese momento, parecía que el Women Health Initiative la gente dejó de usar hormonas. Y la gente llamaba un mes después, doctor, mi esposo se quiere separar. Yo tengo bochornos, me tengo que cambiar de habitación. O sea, tengan cuidado porque fíjense con la tranquilidad que habla un especialista en esto. Sin ningún problema habló de terapia hormonal de reemplazo. Y me voy a dedicar un poquito más a algunas cosas importantes. Primero les voy a recordar, llaman por teléfono y dicen, buenas tardes, ¿hablo con el club de menopáusicas? Sí, ¿qué se necesita para ser socia? Nada, no tengo regla. Entonces, yo no sé si están viendo mi presentación. No, Doc, no la estamos viendo y no tiene cámara tampoco. Ay, Claudita, que no anda la presentación. A ver ahora. Ahí está, doctor Cholco. Ahora sí está. Ahí está. Adelante, mi doc. Entonces, bien importante es porque yo pasé ese momento que contaste vos, el momento donde todo el mundo dejó de tomar, apareció en el New York Times que las terapias hormonales aumentaban el cáncer de seno. Y fue una cosa espantosa ver las personas que decían, doctor, yo no puedo tener relaciones. Hace 2 meses que no tomo hormonas y realmente me duele, sangré 2 veces, no sé qué tengo que hacer. Me voy a dedicar un poco porque quiero contestar preguntas. Buenas tardes, ¿hablo con el Club de las Menopáusicas? Sí. ¿Qué se necesita para ser socia? Nada, no tenemos reglas. Entonces, primero de todo es lo que dijo la doctora, no hay reglas. No tenés regla, por 1 año estás menopáusica. Pero empieza mucho antes. Y lo que dijo acerca de los médicos es cierto. Los residentes no pueden pensar que a los 38 años alguien puede tener síntomas menopáusicos porque ha tenido buenas menstruaciones hasta ahora. Por eso es muy bueno el consejo. Discúlpeme, doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Por algún motivo la parte psicológica, los estrógenos son una maravilla para esta parte psicológica. Le echamos la culpa a que la mujer, está menopáusica, pero la realidad es... a ver, ¿vas a empezar el video vos, Clau? No, mi doc, lo que pasa es que no se ve su cámara. ¿No estás viendo? Veo la presentación, pero usted no lo veo. Ya. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, mi doc. Ahora entonces, sí ya. Esto es una cosa muy importante, como dijo la doctora. Dice, ya sé por qué estoy engordando, es el shampoo. Hoy me di cuenta que en el envase dice para dar cuerpo y volumen. Así que desde hoy empiezo a bañarme con jabón lavaplatos que dice disuelve la grasa hasta la más difícil. Si bien estos son todas cosas que ha descrito la doctora. Y los residentes no pueden, algunos médicos no pueden entender que si la mamá, la hermana tuvo su menopausia a los 43, primero es normal. Y es normal que a los 39 empiece a tener algún síntoma, que empiece a tener alguna falta de estrógenos, y yo comparto plenamente lo que dijo la doctora. Así que como ven, si bien yo hice ginecología en Argentina y empecé a sacar algunos artículos, voy a poner solamente 2 en inglés, pero hay cientos de artículos acerca de menopausia y glutatión. Entonces, dice menopausia, una revisación al rol del estrés oxidativo y los favorables efectos de los antioxidantes de la dieta. Y acá habla clarito de la progresiva oxidación de la parte del pool de los disulfuros. Y no es más que el glutatión y la cisteína, el problema intracelular de no tener
cisteína en forma de disulfuro. Así que vamos a hablar mucho acerca, como ven, los que están tomando vitamina C y E, obviamente están correctos. Los que están tomando precursores, acá abajo dice, a ver si puedo poner mi flecha, dice, más, los datos soportan el concepto de que otros antioxidantes como el ácido lipoico, los precursores del glutatión, tioprolina y el 1, 2, etcétera, etcétera, también como las isoflavonas del soy y los coantioxidantes. O sea, acá hablamos de la cúrcuma, de ciertos extractos especiales. Así que en ese mismo artículo la conclusión dice, por lo tanto, la administración bajo consejo médico de combinaciones sinergéticas de los mencionados antioxidantes en la dieta, como también en forma tópica, fíjense ustedes cómo la doctora habló de, Loida, ¿te podés salir por favor? Como también en forma tópica, dice protección de la piel, clarito lo dijo la doctora, pueden tener efectos favorables en la salud y la calidad de vida de la mujer, especialmente en aquellas personas que no pueden ser tratados con terapia hormonal de reemplazo, sufre de altos niveles de estrés oxidativo y no consumen una dieta que incluya 5 raciones diarias de frutas y verduras frescas. Señores, esto está en los archivos de geriatría. Doctor, el micrófono. Lo apagó. Ay, ay, ay. Esto no es una cosa que se me ocurrió a mí. Si ustedes ven, voy a tratar de no usar. Ahí está. A ver. Y volvió a apagar su cámara, Doc. Ya voy. Está medio loquita la... Ahí está. Muy bien. Ahí está, Doc. Entonces dice, esto no es una cosa que se me ocurrió a mí. Esto está en los archivos de gerontología y geriatría. Entonces, para muchos de ustedes es importante saber que esto es ciencia. Lo que voy a dar es ciencia. Los efectos protectores de la terapia adyuvante al tratamiento de terapia hormonal contra enfermedades cardiovasculares en ratas ovariectomizadas. A las ratas se les sacan los ovarios y se ve qué es lo que pasa con su aparato cardiovascular. Esto mucho después, como ven, esto es 2008, esto sí está súper probado en la mujer. Nuestros datos sugieren que el tratamiento antioxidativo adyuvante junto con la terapia hormonal de reemplazo mejora la protección cardiovascular y el síndrome metabólico, como también la resistencia a la insulina en ratas ovariectomizadas. Estudios futuros son obligatorios para dilucidar, estos estudios ya fueron hechos. Les recomiendo tener estos websites. Acá está clarísimo la importancia de no tener una catástrofe. Si ustedes, hay mujeres que tienen un bochorno por día, generalmente de noche. Hay mujeres que tienen 15. Hay mujeres que tienen que cambiar las sábanas. Y esto no es que ustedes son peores o mejores. Hay mujeres que siguen teniendo una buena libido por toda la menopausia. Hay mujeres que encima están deprimidas. El residente no se da cuenta que la hermana fue menopáusica a los 42 y le da antidepresivos, que lo que hacen es disminuir la libido, agravan el sistema. Entonces, sí les digo, ténganlo porque es bueno tomar en cuenta eso. Esto es de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Acá está lo que dijo la doctora Jenny, no tiene un periodo menstrual. Acá tienen los cambios menstruales, los cadores, la sudoración nocturna, etcétera, etcétera. Esto, todos nosotros, los cambios de humor. No es
que usted es una mujer mala y por eso tiene cambios de humor. No, es que necesita hormona de reemplazo, necesita el donador de cisteína, necesita vitamina C, necesita tener un motivo, porque el motivo de vida también se agrega. Ahora la señora se va a retirar a los 55 años. Qué suerte me puedo retirar tan temprano. Y se pierde el motivo de vida, ha sido maestra por 35 años, se nutre de lo que los chicos le dan, ahora llega a la casa, planta todas las plantas que no plantó, lee todos los libros que no leyó y a los 6 meses no tiene motivo de vida. Entonces eso es fundamental para los que tenemos, para los que tengan mamás que se van a retirar, tengan mucho cuidado con eso. Dice, algunos síntomas requieren tratamiento, hable con su médico. Asegúrese que su médico conozca la historia médica de la familia. Esto incluye el riesgo de padecer enfermedades de corazón, osteoporosis o cáncer de seno. No tienen la idea de la cantidad de personas que no le dicen al médico que tienen la hermana con cáncer de seno, que la abuela tuvo cáncer de endometrio. Eso son cosas fundamentales. Pero también fíjense en la precaución. Las enfermedades del corazón y la osteoporosis básicamente son enfermedades que se producen por estrés oxidativo. Entonces, ¿qué es el glutatión? Es lo que las células van perdiendo por falta de estrógeno. Básicamente, los estrógenos le permiten a las células, por ejemplo, de los senos, a las células de la piel, mantener una buena estructura, una secreción correcta de colágeno. Cuando falta el estrógeno, uno tiene que aumentar el estrógeno y suplementarlo, no todas las mujeres, suplementarlo con el donador de cisteína, el ejercicio, la dieta correcta y una cosa mental de saber de que esto no es la catástrofe. Esto es del Wikipedia, dice que el glutatión es capaz de prevenir el daño celular. El daño de todas las células se produce por la caída del glutatión. En este caso es totalmente relacionado a los estrógenos. Y yo, cuando termine, les voy a mostrar el prescriber letter para que vean la cantidad de estrógenos que hay. No es 1, 2, es una competencia y la gente empieza a decir, me lo quieren vender. Bueno, vayan a su médico y no tengan miedo, porque 3 a 5 años de estrógenos antes de los 60 años no tiene aumento. Yo les voy a mostrar específicamente el aumento de cáncer de seno, que es a lo que todo el mundo le tiene miedo, especialmente que hay que dejarlo si uno toma suficiente cisteína. El donador de cisteína es fundamental. Las células parecen distintas, los autos, estos parecen distintos. Pero estos dos autos que ustedes ven queman gasolina, producen energía y sacan los gases tóxicos por el caño de escape, un poco más disimulado en la Ferrari que en el tractor, pero son exactamente igual. Las células producen energía con la mitocondria, producen para ya sea para impulsar los nervios, para contraer los músculos, y producen gases tóxicos llamados radicales libres. Para sacar esos radicales libres, ustedes tienen que tomar el donador de cisteína, hacer ejercicio, comer correctamente. Lamentablemente nos hemos engañado. Los gobiernos con esto del COVID se olvidaron de decirnos que no nos culturalizaron correctamente, que nos dejaron comer basura a todo el mundo, nos dejaron que seamos obesos, nos dejaron que no hagamos ejercicio y resulta que ahora nos dicen que los que tienen más riesgo de COVID, ¿quiénes son? Los obesos, los que se drogan, los que fuman, los que tienen diabetes. ¡Surprise! Entonces lo mismo es para la menopausia y la perimenopausia.
Una vez que esta cisteína en forma de cistina, esto es fundamental, el donador, no compren L-cisteína, no sirve para mejorar tus células. Sirve para que la cisteína forme parte de la pared celular. Pero esto que está acá, esta cistina, tiene que estar, son 2 moléculas de cisteína juntas para poder mejorar la célula. Acá tienen, hice un cuadrito para que ustedes vean, las cistinas son 2 cisteínas. Cada cisteína va a formar una molécula de glutatión para limpiar esas células que se están oxidando debido a la perimenopausia y menopausia. Y ahora sí, acá tienen, estos son libros que hablan acerca del glutatión, que hablan acerca de la donación de cisteína. Esto es bien importante. Ustedes tienen que ver, voy a cambiar mi share a un share para que ustedes entiendan, no sé si voy a poder. A ver si voy a poder, sí. Muy bien. Entonces, acá tienen, esta es una famosa publicación, yo soy socio prácticamente desde el año 94, se llama Prescriber Letter. Está formada solamente por farmacéuticos, médicos que no tienen influencia de las farmacéuticas americanas o de otros países del mundo. Porque las farmacéuticas americanas quieren vender. Entonces, yo lo que les digo es, ven cómo habla, es un beneficio claro la terapia hormonal. ¿Cuál es el riesgo de cáncer en la terapia hormonal? Muchas mujeres tienen un riesgo bajo con la terapia hormonal. Los estrógenos, como habló la doctora, más la progesterona, tomados por 4 o 5 años, incrementan el riesgo de cáncer de mama por un caso de cada 1000. O sea que si tenemos 1000 casos de cánceres de mama, en las mujeres que toman terapia hormonal van a tener 1001 casos. El riesgo es similar al reportado con la obesidad o la baja actividad física. El mismo riesgo, eso que viene la señora que yo les dije que usa jabón lavaplatos porque ahora disuelve la grasa hasta la más difícil, esa señora tiene el mismo riesgo que la señora que es delgada y toma terapia hormonal. Acá tienen el estudio que dijo la doctora, que mencionó. Entonces sí, esto es una cosa muy autorizada, el Prescriber Letter, es una cosa muy, muy autorizada. Voy a ir para atrás, un minutito nada más, yo sé que Claudita, terapia hormonal de reemplazo. Será, fíjense ustedes las combinaciones, Activela Canadá, Alora, Angelique, fíjense ustedes Climara Pro, Combipatch, fíjense ustedes la cantidad. ¿Será que está demostrado que obviamente la terapia hormonal de reemplazo, junto con el donador de cisteína, junto con el ejercicio, junto con una dieta correcta, les va a permitir pasar este momento tan difícil para la mujer? Realmente les digo, prepárense con tiempo, empiecen a tomar el donador de cisteína antes. Cambien su terapia, cambien su dieta antes. No esperen que cuando alguien le diga, bueno, pero mira, no puedes usar ya el traje de baño, ahí se den cuenta que tendrían que haber empezado antes. Fíjense ustedes, sigue para abajo. Miren la cantidad de combinaciones. Fíjense ustedes, hay parches, hay terapia oral, etcétera, etcétera. Entonces, sí, piensen ustedes lo que dijo la doctora, la importancia de mejorar ese estrés oxidativo. Esto sí, ustedes van al Medline Plus, no necesitan hablar inglés porque está la terapia, está toda acá, la introducción, la menopausia.
no dejen de ir a esos websites que les dimos porque es imposible abarcar todo. Yo le di la tarea más difícil a Jenny, que era explicar, pero la importancia, la de la desoxidación, de esa donador de cisteína, vitamina C, vitamina E, buena comida, etc. Les agradezco mucho. No sé si querés ir, cuál orden querés usar. Bueno, si quiere, Doc, hay preguntas en Face, como hay preguntas aquí en el chat. Si quieren, iniciamos con una pregunta en Face y una aquí y vamos alternando. Bueno, hay una pregunta de Mariana, doctores. Para los que no tuvimos ningún síntoma, ¿es necesario tomar de cualquier forma algún tratamiento de hormonas o estrógenos? Bueno, no, realmente no. Con utilizar lo que son los antioxidantes o nuestro donador de cisteína es excelente porque el tratamiento se da básicamente en las pacientes que tienen síntomas. Si no está sintomática no pasa nada, porque también hay algo y es que dependiendo de la contextura física de la persona, en la grasa se produce, en la gente que son un poquito más llenita y que tienen algo de grasa, se producen estrógenos, aunque no en de la misma potencia que los estrógenos normales, pero se producen estrógenos en la grasa que mantienen algunas pacientes, evita que le den esos síntomas. Acá hay una pregunta para vos. Dice, doctora Guzmán, una pregunta, ¿nos podría explicar si elevar el glutatión sirve para fertilidad en mujeres? Sí, ya pueden buscar, como dice el doctor, hay muchísimos lugares donde podemos buscar y está íntimamente relacionado lo que es el estrés oxidativo con la infertilidad. Cuando hay daño celular, hay infertilidad. Es como que si la especie humana se está protegiendo para no producir seres humanos con alteraciones o con enfermedades. Entonces, como que el mismo cuerpo se limita de procrear. Entonces, hay muchísimos estudios que puedes poner infertilidad y estrés oxidativo y vas a encontrar cantidad de estudios que hablan. Y ahora los médicos que tratan fertilidad están utilizando mucho lo que es la coenzima Q10 y los antioxidantes en las pacientes que tienen infertilidad porque mejora muchísimo la condición de fertilidad. Entonces, por eso es importantísimo tomar nuestro donador de cisteína junto con otros antioxidantes para mejorar lo que es la fertilidad. Ok, tenemos otra, Doc. En pacientes con antecedentes de cáncer de mama, cáncer endometrial con síntomas del climaterio, está contraindicado de terapias de hormonas. ¿De qué forma ayudaría el donador de cisteína en este tipo de pacientes, doctora o doctor? Sí, bueno, lo ayuda grandemente porque ayuda a eliminar todo el estrés oxidativo que se produce en la menopausia y con simplemente hacer eso ya va a tener muchísimo, va a notar los cambios. Yo tengo varios testimonios de pacientes que incluso una paciente que hizo una menopausia precoz a los 35 años y empezó a tomarlo y cuando tenía un año tomándolo de manera regular, 2 sobres diarios, no era mi paciente, pero es una consultora mía y me dice, mírame, indícame las pruebas de las hormonas, porque es que yo me siento diferente. Y cuando le hice su perfil, tenía el perfil hormonal normal, bien. Entonces ya ella no tenía esa resequedad vaginal, su piel, su pelo, todo había mejorado porque sí ayuda bastante, considerablemente. Muy bien, y creo yo que, digamos así, muchas personas incluso no les gusta, muchos obstetras no les gusta los fitoestrógenos, porque nadie sabe cuánto estrógeno le estás dando a la mama y si estás aumentando su riesgo o no. Así que el donador de cisteína viene muy bien. La dieta viene muy bien, mentalmente es muy importante, la parte psicológica es muy importante en esa persona. Dice Janet, dice saludos a todos, cuando una mujer ha tenido mioma, más de 10 años sin operarse,
y se le fue la menstruación 11 veces de menopausia. O puede ser por el mioma. No, no es por el mioma, esto es por la edad. El mioma se achica en general posmenopáusica se achica, simplemente sí tienen que seguirlo. La obstetra tiene que saber cómo va creciendo el mioma. Recuerden, 1% de los miomas, quizás un piquitín menos en ciertas poblaciones, no son miomas, son miosarcomas. Entonces, el obstetra tiene que saber, es raro, lo acepto, pero existe. Entonces, sí es bueno cuando uno va a ver qué es lo que le dice el ginecólogo de cuándo tiene que volver. Eso es muy importante, empezar a contarle un poco cuáles son los síntomas. Y en eso sí tenemos falta de educación, muchos médicos de familia y muchos internistas. Sí, también, Adelante. doctor, en esas pacientes que tienen miomas, como usted dice, después que entran en la menopausia tienden a reducir de tamaño, pero ahí tienen que tener su médico ojo con la terapia de reemplazo hormonal, porque los estrógenos estimulan el crecimiento de los miomas. Entonces por eso es que yo le digo que cada paciente es diferente, a cada paciente hay que armarle su tratamiento dependiendo de sus condiciones. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ayúdenme por favor. Me operaron hace 4 años y me quitaron el útero, pero sí tengo mis ovarios. Y ahora tengo sofoco, resecamiento vaginal y tengo quistes mamarios. Ayúdenme por favor. Me duele hasta los huesos. Sí, su médico tendría que ver cuáles son sus factores de riesgo para ver si puede utilizar las terapias de reemplazo hormonal. Y como les decía, no necesariamente tienen que ser estrógenos. Hay otros medicamentos, como es la tibolona, que ayuda muchísimo y está demostrado que previene el cáncer de endometrio. En ella no, porque no tiene útero, pero si la persona tuviera útero, y también previene el cáncer de mama porque disminuye la densidad mamaria y disminuye o invierte unos cambios enzimáticos de aromatasa y esas cosas que se producen en las mamas. Entonces, la tibolona, ella lo podría usar perfectamente. Muy bien. Hace 1 año y medio sí, hace 1 año y medio no menstruo. Siempre me despierta en la madrugada un sobresalto con taquicardias. Solo ocurre en las noches en medio del sueño. Bueno, muy bien. Lo más posible es que esto no sea un sofoco. Si me dice si está con sobrepeso, tendería a pensar en la apnea del sueño. Si me dice que ha tenido esto y es más de una vez, mucho más. Si me dice que usted tiene presión alta, 50% de las apneas del sueño tienen presión alta, así que necesitamos un poquito más. ¿Sirve el donador de cisteína? Bueno, acá esto no es un problema hormonal. Puede servir, sí, porque cada vez que a usted le falta oxígeno, ese despertar sobresaltado se debe a que un receptor de dióxido de carbono alto la despierta, pero ya ha sufrido un poquito el cerebro. Todos los días sufre un poquito. Ese sufrir un poquito es estrés oxidativo de las células cerebrales. ¿Estamos de acuerdo? No se cura la apnea del sueño, no, hay que hacer dieta, levantar las cabeceras de la cama, tratar de ver si pueden ir al médico yo primero antes de dar el CPAP, antes de dar mando a unos dentistas que se ocupan de mover la mandíbula con un protector bucal que mueve la mandíbula hacia adelante, etcétera. Hay muchas cosas. Ustedes tienen que ir porque si no, el que no sabe le va a recomendar el CPAP. Es rápido, toda la noche es el ruido y toda la noche es el despertar. Entonces, la cosa es tratar la causa y no la consecuencia. Si uno adelgaza, mentalizarse para perder peso, hacer una cosa de tomar, como dijo la doctora, vitamina C, vitamina E, el donador de cisteína, cambiar un poco la noche, estar seguro que uno no tiene esas noches de sueño tan profundo. Perfecto, aquí tenemos otra. En el caso de nódulos tiroideo, ¿se puede tener reemplazo hormonal?
Sí, porque el reemplazo de las tiroides es una cosa, aunque todas las hormonas están interrelacionadas unas con otras, pero es como le digo, es que no se puede ver una sola cosa, se tiene que ver el paciente en conjunto, en total, no por un solo síntoma. Por eso el médico tiene que hacer un examen exhaustivo y una historia clínica completa para entonces saber qué es lo que corresponde a cada paciente. Hay una pregunta de Magdalena Carrillo, que dice que tiene 1 año y 1 mes que la menstruación se le retiró y el 8 de diciembre se realizó un perfil ginecológico que salió con la hormona luteinizante en 48 y la hormona folículo estimulante en 55. Eso habla de menopausia y estás en el momento ideal para iniciar la terapia de reemplazo. Comparto plenamente. Recuerden, muchas veces hay que planear con anticipación. Las personas que tienen cierta edad, recuerden, como dijo la doctora, los óvulos empiezan su división cuando uno está en la panza materna. O sea que los óvulos están en una división 20 años cuando ovulan a los 20, pero tienen 40 años y por eso los problemas genéticos es por la falta de separación, por haber estado tanto tiempo en división, tanto tiempo en intercambio. Entonces sí pregunten, vean cuál es el riesgo. Yo no voy a decir, porque no soy el más indicado para decir a qué edad tenés vos que tener hijos, pero sí la pareja debe planearlos por el riesgo, tiene que ir a preguntar. Todavía hay parejas que no se cuidan y no toman ácido fólico. Una cosa que es súper barata, que disminuye 96% las malformaciones del cráneo, exactamente, el encéfalo-cele, la espina bífida. Eso es fundamental, fundamental. Estos estudios no son de hoy, son estudios poblacionales de hace mucho tiempo y toda la población que puede concebir debería estar tomando ácido fólico y el donador de cisteína. Clau, ¿cómo venimos? Ahí tenemos varias, pero estoy tratando de ver cuáles son las que más se asocian con el tema que están ustedes tocando. Es la taquicardia asociada a la menopausia. ¿Tiene alguna repercusión en el corazón a mediano y largo plazo? ¿Esto puede mejorar con alguna terapia hormonal? Muy bien. Entonces, las taquicardias son cosas que no sabemos de qué tienen. Por ejemplo, yo dejo de hacer ejercicio durante 7, 8 días, hago el mismo ejercicio que hacía antes y tengo cierta taquicardia. O sea que el sedentarismo, cuando uno hace ejercicio, produce taquicardia. La taquicardia no es una enfermedad. Lo que sí tiene que ver es qué es lo que le pasa, cuándo le pasa la taquicardia. Si usted está sentada y le agarra taquicardia, puede ser un ataque de pánico. Recuerden que nosotros somos un conjunto de cosas psicológicas, historias de cuando nacimos, y en este momento no es que uno lo corte y dice, hoy me faltan hormonas, voy a tomar hormonas. No, tiene que ser un especialista, un médico ginecólogo, un médico de familia preparado para que pueda ver qué es lo que les está pasando. Les vuelvo a repetir, me ha pasado que alguien le da antidepresivos a alguien que está teniendo algunos efectos perimenopáusicos y los antidepresivos lo ponen peor. Entonces, no podemos con una sola cosa, tiene taquicardia, le vamos a dar el donador de cisteína. No. En este momento donde nosotros estamos con este riesgo enorme de tener COVID, el riesgo grave no es tener el COVID. El riesgo grave es tener el COVID e ir a la terapia intensiva o al hospital. Entonces, la realidad, la cruda realidad es que si yo tomo algo que me baja una cosa mínima, mi posibilidad de tener que ir al hospital
o mi posibilidad de que me internen en la terapia intensiva, yo tendría que estar tomándolo. Por mis hijos tendrían que estar tomándolo. ¿Por qué? Porque ellos se lo pueden pasar, pueden estar asintomáticos. Entonces, lo más importante hoy es prevenir. Durante años no sabíamos que iba a pasar esto, y esto nos dio una cachetada de lo poco que hemos hecho para prevenir nosotros mismos. No nos damos cuenta que hay que empezar a hacer ejercicio, que venimos atrasados en la antioxidación, la, la meditación, el yoga, el estar delgado, el comer frutas y verduras frescas. No nos prepararon para que Messi haga la propaganda de Pepsi-Cola y que Maradona haga la propaganda de Coca-Cola y que el quarterback haga la propaganda de Burger King y todos nosotros decimos, no debe ser tan malo. Bueno, es espantoso, no es malo. Es una cosa que es un desastre. Una catástrofe la alimentación de hoy en día. Exactamente. Recuerden que hay estados de los Estados Unidos que están en la vanguardia. Ya llevan 50% de obesidad. Imagínense ustedes la catástrofe diabética, la catástrofe de cáncer que aumenta esa obesidad. Vamos a seguir echándole la culpa a los... Yo tengo huesos grandes. No, eso es un mito, es un mito. Tenemos que poder cambiar nosotros, buscar nosotros nuestras propias cosas. Los gobiernos no lo van a hacer. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Una persona con epilepsia puede tomar terapia hormonal y el donador de cisteína? Sí, puede tomar el donador de cisteína, pero ya lo que es la terapia hormonal, entonces un neurólogo es que tiene que confirmarle si puede usarlo o no. Bueno, la otra pregunta, ¿qué alimentos encontraré colágeno? Soy de Perú. ¿En qué alimentos encuentro colágeno? Soy de Perú. Le voy a explicar a la señora de Perú cómo funciona el estómago y el intestino. El colágeno no es más, vamos a ponerle colágeno que tiene la vaca, no es más que una cadena de aminoácidos que llega al estómago y se rompe en sus pequeños bloquecitos. Llega al intestino, se absorbe y tu cuerpo produce colágeno, salvo que te lo inyecten debajo de la piel. Si te inyectan colágeno, te inyectan directamente el colágeno. Pero en la comida, las proteínas, y esto es grosero, las proteínas tienen distinto valor biológico según cuán buena es la proteína, cuántos aminoácidos tiene cada proteína. Entonces, el donador de cisteína tiene casi el 60% más de valor biológico que cualquier otra proteína, justamente porque produce o da o dona una cisteína que es útil para la célula malfuncionante. ¿Malfuncionante de qué tipo? Para la célula malfuncionante. El señor que tiene epilepsia tiene un grupo de células malfuncionantes genéticamente. La señora que tiene migraña es lo mismo. Y la señora que entra en la menopausia muchas veces tiene muchas células malfuncionantes u oxidadas. Entonces puede tomar el donador de cisteína, sí. Pero recuerden, acá sí es importante que nosotros veamos cuáles son las claves de la salud, especialmente porque si no, lo llevamos a casa lo que no debemos llevar. Nuestros chicos no son más que la consecuencia de nuestro liderazgo. Así que ellos nos van a ver y ellos van a comer. Si el esposo toma, el hijo tomará o pensará que no debe ser bueno lo que está haciendo el padre. Y cuando el padre tenga cirrosis y el hijo esté enojado por eso, será porque el papá no lo quería tanto. Bueno, esto es lo mismo. Hay que prevenir, no tomar. ¿Estamos de acuerdo?
Hay una pregunta, dice, buenas tardes, ¿cómo se debe de tomar la tibolona a una paciente que tiene 2 años sin menstruación? Como les decía del principio, ahí hacen falta datos, pero si está en la edad correspondiente para eso, se toma una pastilla diaria de manera continua, pero debe primero ir a su médico, ver que su colesterol esté normal, que sus transaminasas, todo. Es un sinnúmero de cosas que hay que tomar en cuenta antes de iniciar con una terapia de reemplazo hormonal. Muy bien. Bueno, si quiere, continuamos con una, Doc, y creo que por ahí terminamos porque es muy continua la misma pregunta. ¿Cuánto donador de cisteína tengo que tomar? Esa es una pregunta para las personas que lo invitaron. No sé si esté de acuerdo, doctor Shorko. Estoy totalmente, dice, yo tengo una persona que para tener su periodo tiene que tomar pastillas anticonceptivas. Ella quiere saber si su descontrol hormonal puede regularizarse con el donador de cisteína. A ella ya la operaron tiempo atrás por 2 miomas, debe ser. No, debe ser 2 quistes en un ovario, creyendo que después tendría su periodo normal. Pero hasta ahora no lo tiene a menos que tome pastillas anticonceptivas. Muy bien, no sabemos si es obesa o no, no sabemos qué otro tipo y no sabemos la edad. Entonces, lamentablemente no tenemos, ¿puede tomar el donador de cisteína? Sí. Yo particularmente no creo que una persona tiene que tener todos los meses su menstruación. O sea, no creo que eso sea señal de sanidad. Si bien es una cosa normal, yo sí trataría el donador de cisteína y una vez que uno llega a un nivel, vería 3 a 6 meses qué pasa cuando no toma píldoras anticonceptivas. Recuerden que acá no sabemos ni para qué quiere tener menstruaciones, si quiere quedar embarazada, por qué toma píldoras, cuántos quistes tiene en cada ovario, es obesa, no es obesa, psicológicamente, cómo está. Todo el mundo sabe la relación entre la menstruación, dónde se maneja la menstruación, justo debajo del cerebro. No sé si querés aportar algo, Jenny. Sí, que en esos casos la manera más fácil es dándole pastillas para que la paciente vea la menstruación, pero es una paciente que tiene que estudiarse muy profundamente para ver dónde, en cuál de las hormonas es que está el problema por el cual no le llega la menstruación. Bueno, por ahí hay una de Magdalena Carrillo, doctor de Jalapa. Mis estudios del perfil ginecológico, salí prolactina 31.5, progesterona 0.1, testosterona 3.2. Estoy tomando el donador de cisteína, omega, calcio. ¿Sería suficiente? ¿Cuántos años tiene? No tiene la edad, doctora. Yo creo que Magdalena también ya le respondí una anterior. Ok. Y sí, con el donador de cisteína y lo que ella está tomando es suficiente, o sea, es correcto, lo puede seguir tomando. Sí, y en una cantidad importante, ¿no es cierto?, para tomar decisiones, porque hay gente que toma medio sobre 2 veces por día, y la realidad es que hay que tener, no escriban, es prudente hacer una ecografía, porque no sabemos ni la edad. Entonces dice Fabio, dice, es prudente realizar una ecografía ginecológica antes de iniciar terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuál fue el tacto vaginal? ¿Cuáles fueron los síntomas? O sea, recuerden, esto es una consulta. No dejen, uno puede decir, puede tomar sí, pero lo ideal es evaluar al paciente completo. ¿Se va a retirar? ¿Está con miedo al retiro? ¿Cuánto tiene? Tiene 51 años. A mí me ha pasado que yo hablo con gente que no sabe qué hacer con el tiempo, que te manda textos y textos y textos de preguntas y uno ve que no sabe qué hacer con el tiempo. Dedíquense a ayudar al chico autista. Tenemos muchas maneras de ayudar a la mujer perimenopáusica, ayudar a la mujer con cáncer, disminuir la posibilidad de tener un COVID severo. Hay tantas cosas para hacer.
el motivo de vida en la mujer menopáusica es fundamental, porque si no, sí se va a deprimir, sí no va a tener motivo. Esto de las plantas, en 6 meses todos los libros son leídos y todas las plantas son plantadas. No se retiren si no tienen un motivo de vida. ¿Querés, Clau, cortamos Sí, acá? cortamos, doctor Scholko, nos despedimos. Sí queda grabada esta conferencia, obviamente, para que ustedes la puedan compartir con quien obviamente necesite esta información. Tenemos en nuestro canal de YouTube, también va a estar ahí la vamos a subir. Comuníquense con las personas que los invitaron. Si no, si obviamente se dieron cuenta por nuestros canales, en nuestro canal está ahí el teléfono, el email, donde ustedes pueden tener un poco más de información acerca de donador de cisteína. Doctor. No Doctora. Si alguien les dio información. Correcto. Si alguien los invitó, no vayan, no pongan su teléfono porque va a haber una serie de preguntas. Es solamente para la gente que hemos invitado, es gente que quizás no conoce y sí podemos ayudarla. Correcto. Pero la persona que los ha invitado, llamar, decir muchas gracias, me podés contar cuáles son las hormonas, en qué me podés ayudar, de qué sirve el donador de cisteína, puede mejorar, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho. Doctora Jenny. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación y siempre estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora, una especialista de la República Dominicana. Así es. Muchas gracias, doctor. Que tengan buena tarde. Hasta luego, doctora Jenny. Bye. Chao, Claudia. Bye a todos.